noches, el Señor los bendiga. ¿Cómo se encuentran todos ustedes en esta hermosa y bendecida noche? Es un placer nuevamente estar con ustedes. Gustavo, qué bendición nuevamente por acá. Gloria a Dios. Saludos, bendiciones. Hoy desde otro sitio, otro lugar que vinimos a grabar el programa de hoy. De gran bendición para nosotros también. Una familia amiga de nosotros que nos abrió un espacio para venir a hacer la grabación acá y bendecimos su hogar, bendecimos su vida también. Amén. Y a todos ustedes. Entonces hoy un gran programa vamos a tener, Gustavo, un gran tema, igual que el de la semana pasada. Muchas gracias a ustedes por toda la gente que pudo ver el programa, que nos escribió. Estamos ahí con ustedes, siempre vamos a estar con ustedes pendientes en las oraciones y ahorita los vamos a saludar, no a todos porque son muchos, pero sí vamos a saludar a unos cuantos. Pero antes de cualquier cosa vamos a orar, a invocar la presencia de nuestro Señor. Gustavo, regálanos una oración para que todos los que estén viéndonos y nosotros acá, antes de comenzar el programa, empecemos con la presencia del Señor. Claro. Ustedes que están ahí, cierren sus ojos y acompáñennos y únanse a nosotros a que, unidos en la fe, en un mismo espíritu, primeramente adoremos y exaltemos y reconozcamos el señorío de Jesús, y que sea el Espíritu Santo a través de nosotros hablando y ministrando sus vidas. Amén. Padre, gracias porque este tiempo que nos regala queremos aprovecharlo al máximo, porque es un tiempo valioso donde sabemos y conocemos que tu palabra es palabra de poder, es palabra que es luz para nuestras vidas, es lámpara a nuestros pies, y esa palabra que también es medicina para nuestro cuerpo, para nuestra mente, que restaura y bendice nuestro ser. Gracias, Dios, porque sabemos que todos los que van a estar aquí escuchando y observando por medio de este canal, Señor, sabemos que serán bendecidos porque es tu palabra la que va a edificar sus vidas. Bendecimos sus vidas, bendecimos su familia, bendecimos la nación donde se encuentren, bendecimos, Señor, todos aquellos que sabemos y entendemos, Señor, que tú los has captado para que conozcan que tú eres un Dios real, un Dios de poder, un Dios auténtico, un Dios que perdona sus pecados, un Dios que lava sus pecados y un Dios que transforma y que edifica sus vidas. Un Dios que está ahí atento, Dios, a escuchar y dar respuesta a cada uno de sus interrogantes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ahora sí, vamos a saludar a varias personas que estuvieron con nosotros y que se han comunicado. Usted se puede comunicar con nosotros, nos puede escribir, nos puede dejar el mensaje debajo de YouTube, ahí debajo del programa, hay unos comentarios, se puede escribir lo que quiera, y si tiene el teléfono de nosotros, necesita oración, cualquier cosa que nosotros podamos hacer desde acá, se puede comunicar con nosotros, que con el mayor gusto lo vamos a hacer. Entonces vamos a saludar al señor Pastor Piña y Karina. Gustavo, amigos tuyos, ¿verdad? Claro. Dios lo bendiga, un abrazo para usted. El señor Isaac Geves, el señor Pedro y Yasmira, Agnes y el señor Francisco, Orlando y Eva, el señor Gabriel Escalona y su familia, el señor Juan Lucena, también para usted un abrazo, la señora Noelia, doña Noelia, Dios la bendiga, y sus dos hijos, Gabriel y Jonathan. Dios los bendiga a ustedes, por acá se les recuerda bastante, ¿cierto, Gustavo? Así es. La señora María Milagros y la señora Maribel Linares, todos ellos en el país de Venezuela. Dios les bendiga a ustedes, orando mucho por Venezuela siempre. Amén. Todo esto va a pasar, no va a durar, no puede durar mucho tiempo, siempre orándole y pidiéndole al Señor que sea Él teniendo misericordia. En Ecuador, el señor Segundo y su esposa, Dios lo bendiga, un abrazo para usted. El señor David y su lady, que son siempre fieles con nosotros. Así es. Samuel Álvarez, un abrazo para usted. En Argentina, el señor Raúl y Jolegni y la señora Nair Sanabria, bendiciones enormes a ustedes, gracias por estar ahí pendientes de nosotros. En España, la señora Nilda y Antonio y la señora Heidi y Daniel. Y vamos por estos lados de acá ya, vamos a saludar a un amigo muy especial, Antonio Díaz de León y Reyes, en Harriman. Antonio, sabes que te queremos mucho, te recordamos mucho, a tu esposa, oramos mucho por la hermana Cintia también y por toda tu familia. Bendiciones, brother. Amén. El señor Eliezer Burbano,
y Luis. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar ahí, por seguirnos. El señor Israel y la señora Blanca, que la semana anterior se acaban de casar. Un abrazo para ellos. De hecho, esta es la casa de ellos donde estamos y nos abrieron la puerta. Entonces, una bendición enorme poder estar acá. Y un abrazo para ellos, que son dos seres humanos muy, muy especiales para nosotros. Entonces, bendecimos su matrimonio, bendecimos su hogar, Tavo, también, amén. Ahora que dieron ese paso de casarse. La señora Kena y Alejandro son dos hermanos que también sé que ven el programa. Un abrazo para ustedes. Y vamos ahora sí al país de Colombia. La señora Fabiola Villa, la señora Margarita Arango y su hermana Marta Arango, el señor Alex Montaño, Juan Carlos Ari y su esposa, la señora Luvia, Dios la bendiga a usted, la señora no, ella joven, Carolina Gómez, un abrazo, y el señor César, Dios los bendiga. Y por último, en la ciudad de Houston, la señora Blanca Nubia Calle, la señora Lina María Cortés, Marcela Santos, Liliana Herrera y Cintia. Dios los bendiga a ustedes enormemente. No los pudimos saludar a todos porque son muchos, no nos da todo el programa para saludarlos a todos, pero ahí vamos, cada programa vamos saludando unos cuantos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestro programa del día de hoy. Y este programa tiene un nombre bien especial, Gustavo. Sí, sin vergüenza de acercarse a Jesús o de acercarme a Jesús. No sin vergüenza, no es que seamos sin vergüenza, no, sin vergüenza de uno acercarse a Jesús. Tavo, ¿alguna vez en la vida te ha pasado eso, Tavo? Tener esa vergüenza. Claro, yo creo que a todos, la mayoría de los que estamos aquí siempre nos sucede de que hay ciertas dificultades o actitudes, comportamientos en nosotros que muchas veces pensamos que no somos merecedores, somos indignos de acercarnos a Jesús. De comunicarnos con Él. Exacto. La vergüenza lo lleva a uno cuando uno le falla a alguien acá en la tierra. Claro. Que yo le fallé a una persona, un ejemplo, que yo te fallara a vos. Y yo evitaría al máximo encontrarme contigo. Yo haría lo que fuera por no encontrarme contigo, porque la vergüenza me puede. O sea, claro. Yo voy a decir, ¿y qué le voy a decir a Gustavo? ¿Y con qué cara le va a aparecer a Gustavo? Así sucede. Eso es con alguien que está acá al lado mío. Pero con el Señor Jesús pasa igual. Y hay mucha gente que se queda en esa vergüenza, Gustavo. Y con temor a equivocarme, pienso que hoy en día pasa mucho eso. El ser humano, la humanidad está tan metida en tantas cosas ahora que le da vergüenza acercarse al Señor por tantas cosas que hacen, Gustavo. Creo que con el pasar de los días, de los años, nos hemos dado cuenta que esta generación que va pasando y que va pasando se van viendo cosas que antes no se veían. Claro. Y que ahora se hacen muy normales. Vamos a hablar en el aspecto sexual, orgías, hoy están en una cama, mañana están en otra y después en otra y en otra y se la pasan así. Y eso lo único que va trayendo es habituarse uno como algo que ya uno dice, no, yo con qué cara voy a presentarme ante el Señor. Y la gente se deja ganar por eso, Gustavo, sí. ¿Verdad? Eso no ocurría tanto antes. Te lo pregunto a vos, Gustavo, porque obviamente vos sos mayor que yo, claro. Y has vivido mucho más en el Evangelio y has vivido mucho más la vida. Claro. Pero antes no era así, ¿o sí? Claro. ¿O era igual? No, dice la misma Escritura, dice que la maldad se va multiplicando tanto así que el amor de muchos, aún de los mismos escogidos, se está enfriando. Y aún no estando excepto nosotros también, pero sin embargo hay un stop, ¿verdad? Donde vemos que ya nosotros no nos debemos llevar por nuestras pasiones ni nuestros deseos, como dice la misma Escritura, sino que más bien ahí está, tenemos que darle el stop, que es el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Hoy en día verdaderamente vemos infinidades de barbaries, no solamente a nivel personal, sino también a nivel mundial, ¿verdad? Personas como de una u otra forma transgreden las leyes, o sea, espiritualmente hablando, y no importándole nada. Sí.
Eso va pasando y no solo es para gente que conoce el Evangelio. Eso es para todo tipo de personas. Este programa no va dirigido solo a personas creyentes. No, esto va dirigido a cualquier público. Si usted es católico puede ver este programa porque aquí no vamos a decirle usted se va a condenar, usted nada, aquí no vaya a esperar eso de nosotros. Pero a cualquiera de nosotros, sea católico, sea cualquier tipo, lo que usted quiera profesar, le puede suceder esto. Y en determinado momento, cuando somos ya creyentes en el Evangelio nosotros, dejamos de orar, por ejemplo, que hablábamos la semana pasada de la oración, del orar. Entonces dejamos de orar, dejamos de tener la comunicación directa con el Señor. ¿Por qué? Porque decimos, ¿y con qué cara? ¿Y por qué? Y sentimos esa vergüenza. Y entonces ya, si me hablan de la Biblia o de la palabra, yo como que, yo no soy apto, yo no soy digno de eso. Pensamos muchas veces, porque es que eso es lo que genera el pecado. El pecado lo que genera, o lo que busca mejor el pecado, es que nos alejemos del Señor. Eso es lo que es el pecado. El pecado busca alejarnos del Señor. Y cuando nosotros pecamos y no caemos en cuenta que hay misericordia, porque eso es lo que es Dios, Dios es misericordioso. Amén. Y no caemos en cuenta de esa misericordia, simplemente nos vamos alejando y la vergüenza nos va carcomiendo. Entonces uno empieza a sentir vergüenza cuando falla. ¿Cómo le falla uno al Señor? De miles maneras. De miles maneras. Usted dirá, o yo te pregunto a vos, Gustavo, un asesino, una persona que su trabajo, entre comillas, mal llamado trabajo, es asesinar personas, ¿llegará a tener vergüenza o ya se acostumbró? Sí, ya para esa persona, como vamos a decirlo, que es como un hábito, ¿verdad? Estar ejerciendo su maldad. Su trabajo, por otro digo, supuestamente, su trabajo. Es una persona que vergüenza ya no debe tener. No, para nada. Yo pienso algo hablando del tema, y es, uno siente vergüenza cuando hay un poquitico de amor, de temor, de todo lo que hemos hablado hacia el Señor. Yo creo que ahí uno tiene vergüenza. Porque si no tuviéramos eso, nos daría lo mismo, como el caso que estamos colocando del asesino. Entonces, cuando uno, Gustavo, falla al Señor, ¿qué es lo primero que uno debe hacer para evitar esa vergüenza? ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué puede hacer una persona? Bueno, yo le fallé al Señor esta semana, yo hice algo, me cogí algo de mi trabajo, me robé esto, traté mal a mis padres, traté mal a mis hijos, traté mal a cualquier otra persona, a mi prójimo. No le coloquemos un nombre como tal, sino a mi prójimo. O hice esto, bueno, cualquier cantidad de pecados. Esa persona que hizo esto, ¿qué le podemos decir para que no sienta esa vergüenza, Tao? ¿Qué es lo mejor para no sentir esa vergüenza? Saber de que primeramente tenemos un Dios que nos ama. Amén, eso es lo más importante. Un Padre que siempre, aún no importan las condiciones en que nosotros nos podamos encontrar o que tú te puedas encontrar, Él siempre va a estar allí con los brazos abiertos para recibirte. Y ese recibimiento no es para condena, ni para darte la culpabilidad de lo que del acto que estás cometiendo, que has cometido. La Biblia nos enseña que si venimos a Él, nos acercamos a su presencia con un corazón contrito y humillado, Él nunca nos va a despreciar. Entonces yo creo que el primer ingrediente o el primer paso que nosotros debemos dar es eso, reconocer que estamos mal, reconocemos que en el camino donde estamos, como dice la misma Escritura, es un camino de muerte y un camino de perdición y un camino de condenación. Mas sin embargo, Dios como creador, como nuestro Padre Celestial, está allí para recibirnos, para que nosotros nos acerquemos. Es tan caballeroso Dios que Él respeta aún nuestras condiciones, porque eso es lo que está el libre albedrío. Así es. ¿Cierto? Entonces, nos acercamos a Él, vuelvo y le repito, con un corazón contrito y humillado. Un corazón que va a reconocer, sí, Señor, estoy equivocado, estoy cometiendo estos actos que realmente no te agradan a ti, pero a mí tampoco, en el cual me siento mal, me siento miserable, me siento que no soy digno de tu perdón, de tu misericordia, de tu bondad. Pero es allí donde Dios verdaderamente, la gracia de Dios está por encima, ¿verdad? Rebasa toda esa condición humana de pecado,
de nosotros como creador, como criatura, perdón. ¿Para qué? Para que esa gracia nos arrope, y cuando esa gracia nos arrope, entonces Él viene a darnos libertad. Amén. Entonces allí, primero creo que es el reconocer. Eso es lo más importante. Existen muchas cosas en las que a uno lo alejan de Dios. Acá en esta tierra, muchas cosas que lo alejan a uno de la presencia del Señor, de la intimidad con el Señor. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y hoy vamos a enfocarnos en una sola, que esa sola nos va a llevar a varios versículos bíblicos que nos van a llevar a mirar por qué la vergüenza hay que saberla manejar para no alejarnos del Señor. Y una de esas es el pecado. El pecado es lo que más nos aleja de Dios. O sea, usted va a decir, ¿y qué más lo puede alejar a uno? Pues no lo vamos a tocar hoy, pero por ejemplo la avaricia es una manera de alejarlo de Dios. O sea, hay muchas cosas fuera del pecado como tal que lo alejan a uno de Dios, pero hoy nos vamos a centrar en el pecado. Y yo creo, Tavo, que cuando uno peca, uno le está dando la espalda a Dios. Total. Yo digo que el pecado es eso, es darle la espalda a Él. Sí. Y a usted que nos está viendo, si tiene hijos, por ejemplo, ¿usted le gustaría ver cómo su hijo le da la espalda cuando usted quiere darle amor? Yo creo que no. Así lo mismo pasa con Dios. Dios lo que hace es que nosotros le estamos dando la espalda y Él se siente, porque Dios es un Dios de amor. Dios es amor. La palabra del Señor dice que Él es amor. Entonces, a nosotros hacer eso, darle la espalda al Señor con el pecado, Él va a sentir, Él como es, no me ama. O sea, y eso es duro. Si humanamente nosotros lo sentimos con una persona, llámese esposo, novio, hijos, mamá, papá, vecino, etcétera, y nos duele, ¿qué más Él? ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Él? Que Él dio su vida por nosotros. O sea, es que no fue gratis que nosotros estuviéramos acá. Él pagó un precio por nosotros. Amén. Y nosotros en retribución a veces, y digo nosotros porque siempre voy a decir lo mismo, nosotros dos que estamos acá, no somos que levitamos ni caminamos sobre el aire, no, somos seres humanos de carne y hueso, y muchas veces le fallamos al Señor. Y nosotros, aún sabiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros, le fallamos, Gustavo. Sí. Y con el pecado le damos la espalda al Señor. Así es. ¿Tenías algo ahí en la Biblia? Sí, aquí hay algo que estaba mencionando Freddy, donde él dice que todo lo que nos aleja. Romano, el apóstol Pablo, a la carta en Romanos dice en el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, lo que nos separa, lo que nos aleja, lo que nos distancia, lo que hace, ¿verdad?, un distanciamiento entre Dios y el ser humano, es el pecado. Así es. Llámese como se llama el pecado, tenga el tamaño que tenga. Mentir, robar, matar, hurtar, adulterar, fornicar. Que esa es otra cosa, Gustavo, perdón, para que sigas ahí, que ahora que decís eso, antes de que me huele, que mucha gente piensa que el pecado tiene un catálogo, un tamaño. Entonces, yo miento, pero ese es un pecado calificado por el Señor como 0.1, sí. Pero el que mata está calificado como 10. No, sí, no para nada. Pecado es el que asesina, pecado es el que miente. Exacto. Estamos en el mismo. Pecado es el que se roba 1 centavo, pecado es el que roba 1.000.000. No hay un escalonómetro ahí que uno diga, es que ese mata y él mata, sí. Y usted con la lengua daña la vida del otro. Está en lo mismo. Es el mismo nivel de pecado, Tavo. Y como hay tantas personas que hemos escuchado, ¿verdad? Es que tú crees que cómo va a ser Dios perdonar a aquel que mató, que violó, que secuestró, que asesinó a su propia familia. Y colocamos a esa persona como no merecedor, sí, de esa gracia, de ese perdón de Dios. Ah, no, pero tú que estás mintiendo, tú que estás criticando a tus propios hijos, a tu propia esposa, a tu propia familia, entonces sí eres merecedor de ese perdón de Dios. Tenemos un doble rasero. Manejamos un doble rasero todos los seres humanos, de querer juzgar a otro, de querer tildar a otro y nosotros creernos más santos cuando no lo somos. Para nada. Y lo otro, cuando uno peca, cuando nosotros pecamos y tropezamos,
nos sentimos que ya no somos merecedores del amor de Dios. Y eso lo que hace automáticamente es irnos. ¿Vos te acordás como cuando uno estaba pequeño? Bueno, a mí me pasó, uno decía vos, cuando uno estaba pequeñito que uno hacía cualquier travesura y va y quebra. A mí me pasó con mi papá, yo lo tengo que reconocer. Iba uno y quebraba cualquier cosa, hacía un daño. ¿Para dónde arrancaba uno a esconderse? Debajo de la cama, donde fuera. Total. Desaparecido. Así es el pecado. Así es cuando uno peca y lo primero que hace uno es: ¿a dónde me meto, Señor? Ocultar evidencia, tapar evidencia, limpiar todo. Pero uno trata de ocultar y tapar todo ante los ojos del mundo. Pero Dios está ahí y uno sigue sintiendo esa vergüenza. Usted sabe que Él está ahí y usted es como... Y se hace uno el loco y uno mira para allá y uno como que no pasó y trata usted de decir muy bonitas palabras, pero no, eso no se puede. No se puede. Y vamos a ver el primer ejemplo que la Biblia nos muestra de eso. Vea pues, el primer ejemplo está en Génesis capítulo 3, versos del 8 al 10. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba corriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse. Oiga pues, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Vamos a esa primera parte. Vamos al primer hombre que pecó. Vamos a hablar de la primera pareja, Adán y Eva. Ellos pecan, por lo que ya sabemos, comieron el fruto del árbol que no podían y se dan cuenta que están desnudos. Y lo primero que hacen es esconderse. Esa reacción de ellos, si usted la pasa a esta etapa, año 2022, es la misma. Cuando uno peca, se siente desnudo ante Dios, avergonzado. Se siente uno que uno huele maluco, que uno le provoca no levantarse, no bañarse, no hacer nada. Uno dice abrir un huequito y meterse ahí, esconderse. Una oruga. Como las avestruces, la cabeza y ya. Eso quisiera uno. Es algo que viene desde allá. Pero Dios lo sabe todo, para todo. Dios, ¿qué les dijo ahí? Él sabía. Él no necesitaba preguntarle dónde estaba, él ya sabía dónde estaba. ¿Por qué? Digamos, vamos a jugar a que somos, a creernos Dios. ¿Qué hubiera pasado donde Adán, en vez de decir lo que dijo, que está escrito en la Biblia, le hubiera dicho: Señor, perdónanos, pecamos? Pero lo que dijo fue: me escondí, tengo miedo. Pero nunca se vio que él dijo nada de eso. O sea, si hubieran cambiado las cosas, si hubieran dejado su vergüenza, por eso el nombre de este programa, sin vergüenza. Si ellos no hubieran tenido esa vergüenza, sino que se hubieran acercado al Señor, se hubieran acercado a Dios, sin vergüenza, a lo mejor aquí no estuviéramos, pues, claro. No estuviéramos nosotros acá, primero. Así es. Pero eso nos tiene que quedar de lección, Tavo. ¿O qué dices tú? Así es. Sí, porque es allí donde Dios quiere que verdaderamente, como estamos hablando, de que ese sea el primer paso que nosotros debemos reconocer. Recordemos que Dios siempre va a estar allí. Indiferentemente lleguemos a Él o no lleguemos, nos escondamos o no nos escondamos, Dios siempre va a estar allí. Y lo que Él más quiere es esto. O sea, es que nosotros estrechemos una relación. Y la pregunta me llama la atención cuando dice: ¿dónde estás? O sea, es una pregunta que Dios no te está condenando. El Señor no le dijo: ¿por qué lo hiciste? No, ¿dónde estás? Miserable. Me desobedeciste. ¿Esto por qué lo hice? Nah, el Señor no le dijo nada de eso. Me avergüenzo de haber creado. Lo dijo mucho después el Señor, no lo dijo ahí, en ese momento no lo dijo. No, pero... Mucho después dijo que se arrepentía de haber creado al hombre, pero ahí no. Él sabía. Fue tan bueno Dios que se dio cuenta que estaba vestido y dice las escrituras que lo vistió. O sea, hasta ropa les puso. O sea, era el amor. Pero aún así, el hombre prefirió seguir teniendo vergüenza y alejarse de Dios. O sea, nosotros somos muy buenos para escondernos, muy malos para enfrentar.
malísimos para apretar. Yo recuerdo a mi papá, me estaba viendo, yo al viejo lo quiero mucho, la verdad. Una vez estaba yo era muy indisciplinado, bueno, yo era muy mentiroso, la verdad, yo era demasiado mentiroso, y una vez me pusieron a estudiar y yo estaba en una mesa así como esta y con el mantel me lo comí con los dientes, era un mantel de plástico y lo mastiqué todo alrededor. Wow. Y mi papá llegó, me dice, ¿qué pasó? Y yo, callado, ¿pero por qué te comiste el mantel? Y no decía nada. Yo no, es que tenía hambre, o sea, en vez de afrontar que lo único que quería era hacer un daño y ya le hice el daño, pero no, yo tenía que buscar una justificación. Y eso somos los seres humanos. Sí. O sea, siempre vamos a buscar una justificación para no afrontar eso, porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza el que nos vayan a decir. Nos da vergüenza sentirnos mal, nos da vergüenza sentir que fallamos. Y eso no tiene que ser. Sí. Eso no puede ser así. O sea, el avergonzarnos del Señor y no sentir ese valor para llegar a su presencia y decirle, Señor, yo he sido esto, yo he hecho esto, yo te fallé en esto. Y si le fallé a alguien, no, tampoco estoy diciendo que usted tiene que levantarse a los cuatro vientos a decirle a todo el mundo todos los pecados, porque hay pecados que son de nosotros en la intimidad, en la soledad, pero usted vaya a su Padre Celestial, o si tiene una persona, llámese como usted lo quiera llamar, espiritualmente hablando, una persona a la que usted le pueda contar, vea, estoy pasando por esto, hágalo. Claro. Hágalo, vea, estoy pasando por esto, me sucede esto. ¿Por qué? Porque es una forma de yo poder salir de esa vergüenza. Porque si no es algo que eso se va a quedar dentro de nosotros, Gustavo. Total. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Cuánta gente se suicida por una vergüenza? Fueron violados, o hicieron alguna cosa, o hicieron un robo y se mataron. Por no afrontar lo que estaba pasando. Por los temores internos que hay, por el miedo, por el fracaso, porque caíste y no te has podido levantar. O sea, hay infinidades de casos que, tanto emocionales, espirituales, físicos, económicos, que hoy en día, situaciones que te están llevando, ¿cómo puedo mantener yo una familia? ¿Cómo puedo darle yo de comer a mi hijo? ¿Cómo puedo yo sustentar un hogar donde realmente aún hoy en día estoy sirviendo los dos roles, tanto de papá como de mamá? Esas mujeres que están allí, esos hombres que están ahí batallando porque quizás hoy en día no tienen un empleo porque te despidieron y piensas que ya se terminó todo en tu vida. Es difícil. Yo no voy a decir que es fácil ir a decir la verdad o hablar con el Padre. Yo hace muchos años decidí que dejaba el mundo que yo tenía, Gustavo. Los que no me conocen, yo fui una persona drogadicta, ladrón durante muchos años en mi país. No asesino, pero sí cometí muchas cosas que no me siento orgulloso de hacerlas. El Señor Jesús me logró sacar de ahí con vida y me tiene acá con vida. Pero yo decidí que cuando empecé en el Evangelio, cuando ya el Señor me dio la oportunidad de hablar del Evangelio, de su palabra, lo iba a hablar de una manera sin vergüenza. O sea, Amén. Yo iba a sacar todo lo que yo había hecho al público, a decírselo a cualquiera que yo me encontrara. Yo con vos he conversado y te he dicho, Gustavo, yo he hecho esto, Ricardo sabe de mi vida y mucha gente sabe de mi vida, porque tengo que ser una carta abierta. ¿Por qué? Porque ya no tengo esa vergüenza que tuve muchos años y yo sé que sentir esa vergüenza. ¿Y esa vergüenza te llevaba a qué, Freddy? A encerrarte, a esconderte, a deprimirme, a deprimir, hasta condenarte. Total. Que tú eres prácticamente el culpable de toda esa serie de cosas. Total. De lo que te estaba pasando quizás en ese momento. Y lo único que Dios estaba esperando en ese momento era, venga, hermano, acá estoy. Yo no te voy a juzgar. El mundo te podrá juzgar. Que es lo que mayormente pasa. Por eso, ahí está esa palabra. Por eso es que pasa. La persona, o sea, el ser humano, tiene tanto prejuicio en su mente y en la condición de acercarse a Dios, porque quizás como catalogamos a Dios o catalogan a Dios como ese padre que también, como te está tratando tu papá, tu familiar, tu amigo, tu vecino, de esa manera Dios también te está viendo, te va a tratar, te va a manifestar. No, es totalmente diferente. Y lo peor, que a veces uno no lo hace porque uno trata así a los demás. Es así. Porque es que así es, Gustavo. Porque uno es el primero en juzgar a alguien cuando cae. Como decimos, y eso es allá, más triste. Cuando lo vemos ahí en el suelo, esa leña, queremos el árbol caído, hagamos leña. Hagamos leña. No, ahí es donde uno al caído
vas para arriba. Si usted ha pasado por eso, vas para arriba, sin vergüenza, levántese, lávese la cara y vamos pues, vamos para adelante. No, que es duro, sí, nadie dijo que iba a ser fácil. Claro. Nadie dijo que iba a ser fácil, vámonos. Pero el Señor siempre está esperando ahí. ¿Y cuánto, perdón Freddy que te interrumpa, hoy en día, eso lo que quizás tú experimentaste o viviste años atrás, cuántas personas hoy en día, por ejemplo, te han manifestado, gracias Freddy, porque quizás yo un tiempo atrás también viví lo mismo, pero no encontraba quizás la salida, una lucecita en ese túnel tan oscuro donde estaba metido, pero al escucharte, al verte, al saber que realmente lo que Dios ha hecho en tu vida, al saber que Dios existe, que Dios es real, que Dios no te condenó, que Dios te dio una oportunidad y te sigue dando oportunidades a pesar de que sigas fallando, verdaderamente entonces ahí donde esas personas vienen a ti, ¿cierto? Así es. Se acercan a ti y tú ¿a quién le presentas? Alguien en esta semana me decía, alguien que ve el programa me decía, ustedes dos han sido bendición para nosotros, porque yo he sido una persona así, y hoy en día trato de hacer las cosas de una mejor manera. Y me decía, y yo te conozco a Freddy, y saber lo que pasaste en tu vida y lo que sos ahora. Todo el que me conoce a mí sabe que soy un libro abierto. Yo no soy de tapar lo que yo fui. Ya no, sin vergüenza lo digo. O sea, yo aprendí que la manera de llevar un evangelio transparente es no tener vergüenza. Amén. Porque si yo tengo vergüenza de algo que dice, si yo por ejemplo tengo vergüenza de que robe carros, y en algún momento y no lo digo, y alguien en algún momento me va a decir, pero es que usted era un ladrón de carros, es que usted, sí, hoy en día lo digo, no me siento orgulloso, claro que no voy a poner un título acá, no, tampoco, pero lo hago para la gloria y honra del Señor, de donde me sacó, como decías ahorita Gustavo, porque más de uno se va a ver reflejado en eso, y entonces uno va a decir, Dios es bueno y Dios existe. Si este hombre, más de uno me ha dicho, Freddy, si usted salió, usted no merecía sino la muerte, mi familia no pagaba sino funerarias por mí. Imagínate. Porque en cualquier momento llamaban a decir que yo estaba en cualquier, por ahí tirado o algo, pero Dios tuvo misericordia. Entonces la manera de yo corresponderle al Señor es sin vergüenza. Yo no tengo vergüenza de acercarme al Señor, Gustavo. Y vamos a leer, Gustavo, ese sí leerlo vos, un ejemplo claro y el meollo central de este programa, de este título de este programa, y está en Lucas 8, del 43 al 48. ¿Qué dice Gustavo? Dice así la palabra en Lucas 8, 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo, Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ay Dios, yo cuando leía esta porción de la Biblia, hay tantas cosas para decir ahí. 12 años tenía la mujer con el flujo de sangre. 12 años con un flujo de sangre, 12 años la mujer menstruando, y en esa época la mujer era considerada impura por tener el flujo de sangre. Era considerada impura, inmunda, y no le podían acercar. Para nada. 12 años esa mujer vivió así. ¿Usted sabe qué es 12 años usted vivir alejado de todo el mundo? Dice que se gastó plata en médicos, en todo. Ella se gastó todo lo que tenía. 12 años, Gustavo. 12 años esa mujer vivió agachada. 12 años. Qué vergüenza. Lo dice con vergüenza. Lo dice la palabra. Y no es
no ve algo, el Señor lo está viendo ahí. Pero esa mujer un día escuchó que había un hombre que sanaba. Esa mujer tuvo que haber escuchado. El desespero ya la llevó, sin plata, apartada, sola, avergonzada. Todo el que la veía de 12 años, ahí va, vea, ahí va la inmunda, ahí va la... Puro señalamiento. No más. Condena, acusación. Eso es a lo que ella está viviendo. Sí. Comparado a lo que usted pueda estar viviendo hoy, que no sé qué es. Vamos a hacer la comparación, el símil. No sé qué está pasando en su vida, no sé qué pueda, pero quizás mucha gente lo está acusando, quizás mucha gente lo está señalando, la está señalando. Y esta mujer, ¿qué tuvo? Valor. Acá viene Jesús, esta es mi oportunidad, dicen que Él sana, yo creo. Amén. Entonces la mujer llega, se va. En esa época, si era impura que tuviera eso, mucho menos ir a tocar, y más a un hombre. Acercársele a un hombre. A un hombre. Uh-huh. O sea, porque las leyes de esa época no son las mismas que de esta, eran muy distintas. Entonces, la mujer llega, lo toca, y como le decía al Señor, alguien me tocó, y Pedro le dice, pues que esté poco de gente, Señor, ¿cómo así? Aquí hay un montón de gente tocando. No. Algo diferente. Algo salió de mí. Y en ese momento, la mujer hace lo que hoy nosotros tenemos que hacer. Amén. ¿Qué es? Dejó su vergüenza, se tragó su orgullo, se tragó lo que tuviera, su miedo, lo que fuera que usted que tenga en este momento. Yo fui. Sí. Porque tengo este problema. Así. Porque esto es lo que me está pasando, Señor. Y yo creía que tú me podías sanar. Y dice la palabra que el Señor dijo, por tu fe será sana, vete en paz, está sana. O sea, la mujer perdió su vergüenza, Tao. La mujer tuvo ese valor de ir a hacer lo que no se puede hacer. Si esa mujer en esa época hizo eso, hoy que lo tenemos ahí, entre a su cuarto, le decíamos la semana anterior, busque su presencia y dígale, Señor, yo soy una porquería con lo que estoy haciendo. Señor, yo te he fallado en esto, yo le he fallado a esto. Y si le toca pedir perdón, pídalo. ¿Cuántas veces he aplicado esto, he ido a esto, atravesado esto, he buscado esto, he escuchado esto, mas sin embargo no he visto resultados? ¿Cuántas veces creo que yo soy la solución, que yo puedo, que yo soy? Ese otro factor. No, y entonces digo versículos bíblicos y amén, y digo esto, y hagan esto, y hagan, ¿y yo qué? O sea, es muy fácil uno ponerse en la posición de juzgador, pero cuando le toca a uno ser juzgado, ¿qué? Claro. Pero es que el Señor no te va a juzgar con un garrote. No, de la misma medida. El Señor es amor. Exacto. Pero la gente, por vergüenza, aceptar sus errores, sus equivocaciones, sus pecados, pasan la vida cometiendo miles y miles de errores. Y lo ven, y quizás esas mismas personas que comenzaron, yo recuerdo a alguien que me decía, o hay un dicho donde dice, al decirle sí la primera vez a algo que tú sabes que es un error, que es una catástrofe para tu vida, decirle sí en el primer momento, ya cuando venga la segunda oportunidad, decirle no, te va a costar. Total. Te va a costar. Total. Entonces es donde ahí se empieza como a hacer callos, que decía mi abuelita, ¿verdad? Ese problema, ese defecto, ese pecado, vamos a llamarlo porque es así, pecado, llámese como se llame, estés pasando lo que estés pasando, estés viviendo, estés accionando lo que estés haciendo. Ese pecado, ¿verdad? Que está internamente y que se manifiesta, porque no hay nada oculto, como dice la Escritura, que no ha de manifestarse y de revelarse. Por mucho que nosotros queramos esconder, como leíamos en este pasaje, esta mesa nos está tapando aquí. Usted aquí para arriba nos ve, y aquí para abajo estamos sin zapatos. No es broma, pero pudiéramos estar sin zapatos, con los zapatos sucios. Pero esto nos está tapando una parte. Exacto. Una parte. Pero no nos podemos quedar toda la vida aquí sentados. Claro. En algún momento nos tenemos que parar. Hay un tiempo. Y ahí se van a dar cuenta de que estábamos tapando. Es que va a haber un tiempo. ¿Es así? O sea, por mucho que nosotros, que la misma Escritura dice, hay un camino que para el hombre le parece recto. Escucha bien, te parece que es recto para ti. Pero tú no has visto el final. O sea, tú has visto y que han habido espejos, que lo que tú has estado viviendo hoy en día, en el hueco donde tú has estado observando y viendo que las mismas personas donde están por sus propias condiciones, por
aún respetando todo lo que la ciencia médica realmente te puede decir, te puede diagnosticar, te puede recomendar, pero más sin embargo hay alguien que está por encima de todos esos pensamientos, de todos esos pronósticos, de todos esos señalamientos que te han estado diciendo. Más sin embargo Dios dice: ven a mí que yo sé en qué condiciones te encuentras, ven a mí que yo sé qué es lo que estás pasando. La misma pregunta que le dijo a Adán en el momento cuando se encontró con el huerto: ¿dónde estás? Así es. ¿Para qué tanto estás corriendo? Yo recuerdo esas palabras que en una oportunidad, antes de reconocer y doblegar mi vida al Señor, en una piedra allá al frente de mi casa: ¿para dónde más vas a correr? ¿Por qué sigues corriendo? Esa fue la pregunta que Dios me hizo a mí. ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas a correr? ¿Qué más quieres? Y así: Señor, es verdad. Voy a dejar de correr en este mundo perverso, en este mundo que yo he estado, que estoy ya a mis 17 años, estoy cansado, ya estoy agobiado, no le encuentro sentido a la vida. ¿Cuál es el porqué para el qué yo estoy aquí en esta tierra? No había sentido. Hasta que deja de correr, ven a mí. ¿Y cuántas veces nosotros como seres humanos doblegamos esa parte? Pero ahí donde dice el proverbio Salomón, donde dice en el capítulo 28, te voy a leer esta cita donde dice el capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar y apartarse. Pero si vas a encubrirlo, nunca vas a prosperar. Y prosperidad no te estamos hablando a nivel económico, o sea, en todos los sentidos, emocionalmente, materialmente, físicamente, en todo. No vas a prosperar, o sea, no vas a seguir continuando, aun cuando tú puedas decir que si vas caminando, que todo te lo estás gozando, como hoy en día dicen muchos jóvenes: me la estoy vacilando, me la estoy comiendo, te crees un Superman, te crees la última Pepsi-Cola en el desierto, la super maravilla. Mas sin embargo Dios dice: ¿para dónde sigues? ¿Para dónde vas? Vacío, 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 vacío. Cisternas de aguas rotas. Esta mujer, Gustavo, comparado a lo que estabas diciendo, llega donde el Señor buscando su sanidad. Ella deja su vergüenza a un lado, y me parece, es la única vez en la Biblia, porque lo busqué, que el Señor a una mujer le dice hija, que el Señor Jesús. Wow. Y el Señor Jesús le dice: hija, Tu fe te ha salvado. o sea, esa mujer fue por sanidad y salió con dos cosas. Dos bendiciones. Se fue sana, pero se fue totalmente bendecida y encontrada en el Señor. Amén. O sea, el Señor le regaló su salvación. Amén. No tan en lo salud como en lo espiritual. El espiritual. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando uno se atreve a confesar ese pecado y a dejarlo, el Señor: venga, hijo, usted es parte de esto. Yo, hablando de eso y lo que decías ahorita, Tavo, yo cuando ya dejé todo el mundo de drogas y de todo lo que fui, cuando empecé a conocer al Señor, yo creía que era buen cristiano. Creía que porque decía amén y aleluya era buen cristiano, y que porque sabía alguna cosa de la Biblia era buen cristiano. Pero yo era un adicto a la pornografía, a las mujeres, a la masturbación. Vuelvo y le digo: yo soy un abierto, yo soy sinvergüenza, yo sí no tengo vergüenza, yo no tengo tapujos para decir esto, porque es la manera de que el Señor puso de poder dar parte del Evangelio, y es lo que el Señor hacía. Amén. Y yo creía que no, porque yo lo hacía en la oscuridad, yo lo hacía donde nadie me veía. Yo ante los ojos de Gustavo, bien, no, eso es aleluya. La luz que brilla. Y así bien vestido que voy, no, este es levita, es hermano, aleluya. No, le ponían hasta tapete, le ponían a uno. Pero en la intimidad, cuando nadie me ve, ¿qué? Cuando nadie te ve, ¿qué? ¿Es lo que mostras en las redes sociales? ¿Es lo que decís? ¿Es como te ves? ¿O es lo que sos? Es que es lo que somos, Gustavo. Claro. Y Transparencia. Exactamente. Transparencia. Hasta que no lleguemos a ese punto de ser transparentes, no vamos a ser bendecidos. Hasta que usted no se quite esa vergüenza. Es que este vaso tiene agua, pues si yo le echo una gota de negro, ya está contaminada. Total. Vuélvala a ser transparente, pues.
vuelva a ser pura, tiene que pasar un proceso. Ese proceso es el que tenemos que pasar nosotros. Y el primer proceso empieza con dejar esa vergüenza. El que dirán, ¿qué importa el que dirán? ¿Qué me van a juzgar? Que me juzguen. Juzgaron a Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar? Tenemos que dejar esa vergüenza, dejarla aparte, para poder que Él obre en nosotros. Amén. Si no, Jesús no va a obrar en nosotros. Para nada. Entonces, si tú sigues creyendo que por andar escondido o escondida, donde nadie te ve, pero al público, Dios lo bendiga, hermano, aleluya. Y hasta allí. ¿Usted cree que va a ser mucho? ¿Usted cree que va a engañar a Jesús? Usted puede engañar a Gustavo, me puede engañar a mí, se puede engañar a usted. Pero a Dios no. Entonces, ¿qué estás fallando? ¿Qué te avergüenza? No me lo venga a contar a mí, ni lo venga a contar a Gustavo. Doble sus rodillas, inclínese a Él y dígale, Padre, la verdad es que yo fallo en esto. Él ya lo sabe, pero a Él le gusta oírlo, ¿verdad, Gustavo? Amén. Así es. Eso es lo que el Señor siempre busca en nosotros. Y hay otro versículo, Tavo, que está acá, que otros versículos que nos habla de esto, y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos del 5 al 10, y dice: cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Oiga pues, ahí llegaron los amigos murmuradores. Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se han perdido. Wow, qué palabra. Mire pues, entonces, ¿Zaqueo quién era? Recaudador de impuestos. Para la época, un gota a gota. Para la época actual era eso era Zaqueo. Y entonces Jesús entra allá y llegaron todos los murmuradores. Ay, vea, no sé a dónde me metió ese, hágalo allá, hablando con él. Así mismo le va a pasar a usted, va hablando con esa chismosa, ese mujeriego, esa mujeriega, sí, esa que esto, y van a empezar. Total. ¿Quiere saber? Va a tener detractores. ¿Quiere que le diga algo? Va a tener quien lo señale, va a tener quien hable de usted. Y si eso lo va a frustrar, entiérrese de una vez. Exacto. Porque se los va a encontrar. Nos los vamos a encontrar. Total. ¿Usted cree que es que a uno... gente que... ay, hombre, que van a decir cosas. De todo. De todo. Entonces el Señor, ¿qué dice? Empieza a decirle a Zaqueo. ¿Y Zaqueo qué hace? Se da cuenta de su error. Reconoce. Volvemos otra vez. La Biblia vuelve y nos muestra que hay que reconocer. Entonces Zaqueo reconoce y empieza a decir: yo hice esto, voy a cambiar. Y Zaqueo cambia. Y dice el Señor: hoy ha venido la salvación. Hoy ha venido la salvación. O sea, el Señor está dando su palabra de que cuando uno hace eso, la salvación entra. Amén. La salvación llega. Entonces ahí está la pregunta, Tavo. Y la pregunta para ustedes: ¿quieren estar salvos o quieren seguir perdidos? ¿Cómo queremos vivir, Gustavo? ¿Cómo queremos vivir? Y lo último que dice el Señor es lo que más me gusta. Bien. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se han perdido. Gustavo, Freddy, Ricardo, todos los que nos ven hemos estado perdidos, porque la Biblia es clara cuando dice que ninguno somos merecedores, ninguno, por cuantos todos pecamos, porque todos pecamos. Entonces, si el Señor vino a eso, el Señor vino a buscar, vea lo que él dice: a buscar y a salvar. Y a sanar, a salvar, perdón, a buscar y a salvar. Dos palabras claves que... buscar y salvar. Él te está buscando. A lo mejor este mensaje te está buscando. Cabezón, cabezona, te está buscando ahí donde estás. Entregale la vida al Señor. Muchos dicen: no, yo busqué de Dios. No buscamos, porque Él fue que se... Él está, de todos los medios busca para hablar. Exacto. Y si no habláramos nosotros, aún las piedras hablarían. Así es.
¿De qué manera quieres que Dios te haga? Y que nosotros estamos esperando, no. Que Gustavo, tiene que venir una lucecita. Gustavo, yo cambio cuando por esa puerta entre un hombre moreno, con vestido blanco, zapatos grises, pantalón azul. Vino con todo, pero los zapatos grises no. No, ese no es. Tiene que haber zapatos. Ahí es que uno va a cambiar. No, hombre, no cambia uno así. No. El Señor es lo único que el Señor quiere es: entrégame eso. Entrégueme. Esto me está estorbando aquí. Yo estoy sentado ahí Él lo tengo. Entrégueselo al Señor. Así es. Ya no puedo más. Señor, no puedo. Sí. Esto soy yo, un miserable, pues. Yo no puedo, Señor. Pero yo sé que tú sí puedes. Amén. Amén. Cuando entendemos eso, Gustavo, cuando hacemos eso, yo creo que el Señor, yo me imagino una sonrisa del Señor. Yo me la imagino. Qué bueno que estoy. Y quiere que le diga algo. Hace días teníamos un programa, ¿te acuerdas, Gustavo? Cuando estábamos haciendo un programa con un hermano de nosotros que nos decía que estuvo muy atado a la pornografía. Él nos decía que cuando él pasaba todo ese tiempo se levantaba amargado, aburrido. ¿Recordás que nos decía? Sí, claro. Y ese programa lo hicimos con él. Yo también hablé mucho del tema. Y eso es en realidad. Y cuando uno está en el pecado, cuando usted está pecando, usted se la pasa es en eso, solo mirando. El mal genio, la rabia, todo le molesta, todo le molesta. Entonces yo creo que es hora de que usted, que nos está viendo, le entregue eso al Señor. Entréguele ese pecado sin vergüenza, entréguele ese pecado. Amén. Ese es el primer paso, ¿verdad, Gustavo? Amén. Amén. Y el más importante, porque es ahí donde radica todo. Si nos acercamos a Jesús por medio de esa gracia, que hoy en día es tanto así, recuerdo yo que la misma Escritura dice que el Espíritu Santo está allí. Vino Jesús, el Padre habló al principio a través de los profetas de diferentes formas. Vino Jesús presencialmente, se despojó de su naturaleza divina, hizo presencia en esta tierra, murió en un Calvario, resucitó al tercer día, fue ascendido al cielo, mas sin embargo dejó al Espíritu Santo, el cual está con nosotros hoy en estos tiempos y nos está convenciendo. O sea, el único que nos convence, dice la Biblia, que nos convence de pecado, esta naturaleza de condición de pecado que nos está separando, que nos está alejando. O sea, Dios está allí, mas sin embargo nosotros por nuestro propio pecado, por nuestro propio naturaleza, por nuestra propia decisión nos estamos alejando. Y muchas veces queremos culpar a Dios. Dios está tan distante. No, es el pecado que hace esa distancia, esa separación. Mas sin embargo Dios está allí. Dice por medio del Espíritu Santo convenciéndote de pecado. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos, como dice Proverbios 28:13. El que confiesa su pecado, o sea, es confesarle a Dios, es venir a Dios. Decirle, Señor, mire las condiciones en que me encuentro. Te confieso este pecado que por mi propio mérito, que por mi propio intelecto, capacidad, no voy a poder romper. Pero el único que puede romper este pecado, esta naturaleza pecaminosa que está enraizada en mí, que esto es lo que produce, como tú decías, que produce raíz de amargura, contienda, ira, todo eso comienza a florecer. Desánimo, esa frustración, suicidio, tantas cosas que eso va a ir drenando, es como un árbol que va a ir drenando y drenando ramas, ramificaciones que no solamente te está dañando a ti mismo, sino que a tu entorno, cuántas personas también no dañas. Mas sin embargo Dios está allí. ¿Para qué? Para podar ese árbol y hacer crecer un árbol nuevo, frondoso, para que dé su fruto apetecible, ese fruto que realmente vas a dar de bendición para otros, porque eso es lo que Dios quiere. Y ahí, como dice, buscar y salvar. Dios te está buscando. Dios ya te encontró, o sea, ya no hay excusa. La misma Biblia dice, ya no hay excusa. Tú que nos estás observando, tú que estás escuchando, tú que nos estás viendo en este momento, ya tú no tienes excusa para decir, wow, no. ¿A dónde iré, como decía David? ¿A dónde iré, Señor, sin tu presencia? Sí. ¿Dónde me esconderé, Señor? Si subiera a la montaña más alta, ahí va a estar. Si fuera lo más profundo de la tierra, ahí va a estar tú. ¿Dónde me puedo ocultar? ¿Dónde me puedo esconder de tu presencia si tú eres mi creador? O sea, lo más importante para nosotros como ser humano, y tú que nos estás escuchando, es saber de que hay un Padre
que te está dando la mayor oportunidad en estos tiempos, como nos la ha dado a nosotros y nos la sigue dando. Cada día, cada minuto que pasa, cada tiempo que pasa, Dios es un regalo, es un obsequio que cambia todo ese pecado para salvación, que cambia esa oscuridad por luz, que cambia esa condenación para salvación, para vida eterna. Ese es el Padre que nos ofrece y que se describe aquí en estas escrituras en la cual nosotros te estamos dando a conocer. Así es. Y si acaso pierde la vergüenza, que espero que sí la pierda, y quiere buscar al Señor, Él siempre va a estar ahí para perdonarlos. Y si por ahí derecho puede buscar a alguien al que usted le haya fallado y pedirle perdón, hágalo. Que eso no le quita nada. En vez de quitarle, le pone. Yo le fallé a mucha gente en el mundo. A mucha gente, empezando por mi familia. Y hice demasiado daño. Hice demasiados estragos. Yo era, mejor dicho, cosa seria. Pero con el pasar del tiempo, aprendí a pedir perdón. Y creo que todavía me faltan muchos perdones por pedir. ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar a mi hermano? Yo eso mismo le diría yo a mi familia cuántas veces me tenía que haber perdonado, porque póngase a cuentas con el Señor. Amén. Sin vergüenzas, sin tapujos, sin nada. Y si es el momento, en el día que usted esté viendo este programa, la hora, de noche, lo que sea, y quiere llamar a alguien al que usted le falló y decirle, perdóname, no le tiene que decir ni por qué, a lo mejor él no sabe ni por qué. Usted, así es, no, ya está, ¿por qué me llama a decirme que me perdone? Porque a veces uno ha cometido pecados contra esa persona que esa persona ni sabe que uno lo ha cometido. Hablar mal de él, de ella, vociferar cosas contra ella que no son, contra él que no son. Y eso hace daño contra la otra persona y uno sabe que está haciendo mal eso. No necesariamente, vuelvo y le digo, tiene que buscar gritar a los cuatro vientos. No, pero andar sin vergüenza es eso. Andar sin vergüenza es hablar con el Señor Jesús, ponerse a cuentas con Él. Y si en algún momento le nace ponerse a cuenta con algún hermano o alguna persona que usted haya ofendido, hágalo. Usted no sabe lo liberador que eso es. Amén. Eso es como si usted se quitara un bulto de piedras de la espalda y quedara usted livianito. Y uno así puede andar por la vida con una maleta livianita. Pero mientras usted más cargue con eso, usted más va a estar así, encorvado y no avanza. Y usted quiere avanzar y no avanza. Y puede buscar miles de cosas y le pueden aparecer miles de lujos, carro, casa, beca, dinero, lo que sea. Y nada, créame, nada de eso va a satisfacer su vida. Nada. Y está condenado, se lo garantizamos porque la Biblia nos lo dice, a repetir lo mismo. Hasta que usted nos entregue ese pedazo al Señor, que Él es el único que lo puede manejar. Amén. El tiempo pasa volando, Tavo. El tiempo pasa muy rápido. Uno quisiera que fuera más tiempo. Ya no han dicho, pero va a ser el programa, siempre va a ser este tiempo. Que el Señor hable. Creo que el Señor habló hoy. Amén, amén. Creo que el Señor hoy habló. El Señor hoy nos dejó claro muchas cosas. Pero lo primero, sin vergüenza. Claro. Sin vergüenza. Acercarte. No importa qué tan lejos tú te encuentres en este momento. No importa en qué condiciones te encuentres en este momento, aun cuando ya has conocido, si tú que has conocido, cuántas personas nos escriben y dicen, hermano, ya, o sea, me siento mal porque saber que lo que era antes y lo que Dios me llamó, estás a tiempo. ¿Todavía? O sea, no eche por la borda. No te has muerto. No. Está la materia prima, está vivo. Por supuesto. Dios te está usando aún allí para que contemple su gloria, su majestad, su bondad, su misericordia. Amén. Saber de que el Padre eterno que te rescató un tiempo atrás y que aún permanece allí y te sigue dando vida es porque Él te ama. Y mucho. Es porque sabe que tú eres tu hijo. Y mucho. Tú eres su hijo. Tú eres cualquier cosa. No te dejes sembrar en la mente y en tu corazón que se endurezca. Esa es otra cosa también. Porque muchas veces en las condiciones en que estamos viviendo se va endureciendo ese corazón. Y una de las cosas que yo le decía al Señor por las situaciones que yo pasé años atrás, yo decía, Señor, que me suceda todo, pero que no se endurezca mi corazón. Porque al endurecerse mi corazón, Señor, yo comienzo a renegar hasta de ti mismo.
Como decía, Señor, no me dé pobreza, no me dé riqueza para no sentirme jactante, como decía Salomón. Y no me des poco para negarte. No, Señor. O sea, lo necesario. Y lo necesario aún cuando lo estamos viviendo, gloria a Dios por lo que estamos viviendo. Porque ¿qué? Dice la Biblia que a los que ama a Dios todas las cosas les suceden para bien. Entonces lo que nos está sucediendo quizás hoy en día, tú no estás viendo aquí. Que te estamos hablando, que te estamos expresando, que te estamos diciendo, hay un tiempo. Este es el tiempo que Dios estableció para ti. O sea, dar un stop y analiza esto, lo que te estamos diciendo. Stop. Que si hay el tiempo que dice las Escrituras, Dios te está buscando aún. Dios te buscó y te encontró. Pero aparte de eso, también te está ofreciendo la salvación y te tiene la salvación. Así es. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decía Juan, confesar nuestros pecados. Que Él es fiel, fiel es Dios, aun cuando nosotros permanezcamos infiel, Él es fiel. Amén. Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cree eso y más nada. Sigue adelante, enrúmbate en la presencia, en el camino del Señor y verás el resultado que desde ahora en adelante Dios está marcando para tu vida. Nada fallezca, en nada y entreguémosle al Señor. Vamos a orar para despedir este programa, para despedir este tiempo, esta conexión, Jesús, hoy desde esta casa y siempre con la presencia del Señor. Dios bendiga sus vidas, amén. Dios bendiga sus familias, Dios bendiga todo lo que usted hace en la semana, lo que usted hace cuando lo ven y lo que usted hace cuando no lo ven. Se lo dice a alguien que cuando no lo veían era desastroso, alguien que cuando no lo veían era una vergüenza para el Señor. No soy perfecto, ando en una lucha todavía, Gustavo. Estamos en una lucha. Pero lo que decía Gustavo es cierto, no se deje enfriar. Si está alejado, si usted apenas está conociendo al Señor o si lo conoció, lo que sea, ámelo. Ahí decía ahorita Tavo, yo soy su hijo y él es mi padre. Hay una canción, no sabemos cantar, Tavo más que yo, pero hay una canción que dice, yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Así, yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre. Él canta más que yo, y ¿no? Mi padre me ama. Entonces, Él es ese padre que está ahí esperando. Vamos a orar. Cierre sus ojos donde esté. Acompáñenme en esta oración. Voy a orar por todos ustedes. Y una última persona que quiero orar, Henry, donde estés en la situación que estás pasando. Sé que no vas a escuchar el video, ni lo vas a poder ver, porque es imposible que lo puedas ver en estos momentos. Pero en algún momento alguien te va a hablar y te va a decir algo de esto, que alguien acá estábamos orando por vos y por todos ustedes, para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y para que la vergüenza se vaya de la vida de nosotros y podamos llegar a sus pies. Señor, te damos gracias. Amén. Gracias en este día por permitirnos estar acá en tu presencia. Sí, Dios. Porque creemos que tú hablaste en esta noche por medio de nosotros, Señor, para todos nuestros hermanos que están detrás de estas pantallas. Bendícelos, bendice sus familias, bendice su vida, bendice cada cosa que estén haciendo y darle la convicción, Señor, para que se arrepientan, amén, para que vuelvan a ti, para que se postren a tus pies, porque tú estás esperando, Señor, que cada uno lleguemos ahí a ese punto, Señor. Así es, Dios. Para que tú puedas consolarnos y decirnos, hijo, bienvenido a casa, que eso es lo que tú más quieres, Señor. Pero nosotros en nuestro egoísmo no hemos querido aceptar, en dejar todo lo que tenemos, lo que hacemos que está mal hecho, por vivir tu vida, Señor, una vida plena en ti, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Jesús. Bendecimos la vida de cada uno de ellos. Cada semana están acá, Señor, y eres tú el que hace la obra. Nosotros, Gustavo y yo, amén, simple y llanamente somos los mensajeros de lo que tú quieres que transmitamos, Señor. Así es, y eso lo vamos a hacer en obediencia a ti, en amor a ti y en amor a los que están acá con nosotros. Amén. Gracias, Señor, por esta familia. Gracias, Señor, por todo este grupo de amigos que vemos acá, porque aunque no nos veamos y no estemos sentados acá, amén, juntos, en amén, tu espíritu, tu espíritu, Señor, somos todos juntos, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la vida de ellos. Bendigo amén, la vida de Ricky, Señor, que está acá con nosotros. Bendigo este hombre que ha dedicado parte de su tiempo para estar con nosotros, a su familia, sí, que nos abrieron las puertas de esta casa, Señor, para estar este día acá. Gracias, amén, Señor. Y si en tu voluntad está, como lo decimos cada semana, que la próxima semana, el próximo domingo, estemos al aire contigo, así va a ser, Señor así Jesús. Es. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén. Tavo,
Qué buen programa, ¿no? Amén, amén. El Señor los bendiga, los Amén. queremos muchos y gracias. Saben que se pueden comunicar con nosotros, escríbanos y vamos a estar orando por ustedes. Amén, amén. Dios los bendiga. Bendiciones, saludos, un abrazo. Chao.